tardes, bienvenidos a este espacio que se llama Café Radioactivo. Este espacio fue creado por los estudiantes de la Fundación Universitaria Sanitas del programa de posgrado de Medicina Nuclear. Es un espacio en el cual queremos acercarnos un poco más a los conocimientos de medicina nuclear, poder conocer de la mano de expertos un poco más acerca de los temas de interés de medicina nuclear y sobre todo poder tener un acercamiento con ustedes, nuestra audiencia. Para el primer episodio de hoy, contamos con la compañía del doctor Humberto Varela, quien es nuestro coordinador de programa, con Camilo Sarmiento, que es nuestro primer invitado, que ya le vamos a presentar un poco mejor, y quien les habla, Viviana Daza, residente en medicina nuclear. Como les decía, para este primer episodio contamos con un excelente físico médico, quien es Camilo Sarmiento. Camilo Sarmiento, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Viviana, por la presentación. Para mí es un gusto estar acá. Estoy muy contento de compartirles un poco acerca de esto que se llama física médica, y pues estamos aquí para compartir mis experiencias. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Bueno, Cami, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Por qué física médica? ¿Por qué física médica? La elección de estudiar física médica, pienso yo que inició desde muy pequeño. Yo era un niño muy curioso, me preguntaba cómo funcionaban las cosas, y ese tipo de preguntas me llevó a mí a estudiar lo que sería física en aquel entonces. Después de eso, cuando ingresé a física médica, lo que me llamó la atención fue que era un campo en el cual yo podía aplicar esos conocimientos que tenía en física para poder ayudar a lo que serían los pacientes en el tratamiento de enfermedades. Puntualmente observé que había mucho campo de aplicación en el campo oncológico, y esto fue lo que me llamó la atención y me incentivó a mí para estudiar lo que sería la física médica. Por fuera de cámaras, usted nos comentaba que hizo física, ingeniería física. Cuéntenos, ¿qué es ingeniería física? Como lo mencionas, Doc, inicialmente pues, mi pregrado fue en ingeniería física. Ese pregrado agrupa todos los conocimientos de la física pura, la matemática, y adicionalmente nos forman en ingeniería, es decir, nosotros adquirimos conocimientos de lo que sería la programación, algo de química, algo de sistemas de control, pero es un campo en el cual se aplica la física para solucionar o resolver problemas. Entonces básicamente es como una vasta gama de campos de aplicación que están apoyados en la física. Cami, ¿por qué medicina nuclear? Medicina nuclear. Es una buena pregunta. Entonces, si bien les conté que mi curiosidad me llevó a estudiar física y física médica, en física médica pues hay varios campos. Sí. Entonces encontramos, por ejemplo, algunos compañeros que se van por el campo de la protección radiológica, está la radiología, está la radioterapia, donde tenemos más cabida, y a mí se me presentó la medicina nuclear. ¿Qué me llamó la atención? Que si bien en los otros campos apoyamos al tratamiento de los pacientes, acá en medicina nuclear había algo particular, que pude observar que obteníamos o adquiríamos imágenes del paciente donde podíamos ver su anatomía, eso a través de pues, la tomografía computarizada. Sin embargo, había algo particular acá, que nosotros al utilizar radiofármacos podemos visualizar lo que sería la parte fisiológica de lo que está sucediendo en el interior del cuerpo. Y eso fue lo que me llamó más la atención. Cómo incluso podemos ver esto, por ejemplo, en tiempo real cuando hay exámenes o pruebas dinámicas, y ese aspecto fundamentalmente fue lo que me llevó a elegir medicina nuclear. Además de eso, previamente yo hice otros estudios que están relacionados con lo que es inteligencia artificial o lo que se conoce como machine learning, y yo vi acá en el campo de la medicina nuclear que había mucha zona de acción. Entonces eso me motivó a mí aún más para elegir la medicina nuclear. Bueno, ahora sí entrando en contexto, cuéntenos esa parte de inteligencia artificial, ¿por qué es tan importante en medicina nuclear en este momento? Porque ya ha venido desde hace un tiempo introduciéndose esa inteligencia artificial en medicina nuclear, pero ahorita está aumentando el campo, sobre todo de ustedes los físicos médicos, y a nosotros nos interesa mucho esa inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos, sobre todo en PET-CT.
Entonces, cuéntenos un poquito sobre esa inteligencia artificial ya en medicina nuclear como tal. Listo. Entonces, primero pienso que es bueno que aclaremos como el concepto. Perfecto, Entonces, sí. la inteligencia artificial, de una forma, o sea, muy resumida, muy puntual, son un grupo de sistemas y de algoritmos Ok, que son capaces de realizar tareas que normalmente las solamente se podrían realizar con inteligencia humana. Entonces, estas simulan o son aplicadas pues para tareas específicas que solamente podíamos resolver con inteligencia humana. ¿Qué sucede? Que este tipo de sistemas o algoritmos tienen la capacidad de aprender, de resolver problemas, tienen la capacidad de tomar decisiones y tienen algo muy puntual o muy importante que es, son capaces de comprender, por ejemplo, el lenguaje natural, es decir, lo que hablamos, o por ejemplo el lenguaje escrito. Y en el campo puntual de la medicina nuclear, eh, este tipo de herramientas han demostrado que tiene una capacidad muy buena en, por ejemplo, en procesar, en detectar, en observar patrones en lo que serían las imágenes. Entonces, ahí es donde radica el punto más aplicado a la medicina nuclear. Estos patrones son muy importantes para ver la normalidad del patrón y luego saltar a la anormalidad, ¿cierto? Listo. Para darte una visión general de cómo se implementa o estamos aprovechando la inteligencia artificial en medicina nuclear, te voy a mencionar como un panorama general. Eh, la inteligencia artificial se está utilizando con el objetivo de mejorar la precisión tanto del diagnóstico como el análisis de las imágenes. Eh, Esto nos disminuye los errores. Adicionalmente a eso, nos ayudan a nosotros a automatizar tareas que son, por ejemplo, repetitivas y a mejorar el tiempo. Todo esto se ve reflejado en lo que sería un mejor flujo de trabajo clínico. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia artificial en medicina nuclear? Desde toda la cadena. Entonces, se han diseñado herramientas y algoritmos que nos ayudan desde la adquisición de la imagen, la reconstrucción, el procesamiento de la imagen, y una vez ya tenemos esa imagen adquirida con unas condiciones, ayudan este tipo de herramientas ayudan, apoyan el diagnóstico. Entonces, van a estar o están implícitas en cada uno de los sectores. Además de apoyarnos en la imagen, también hay herramientas diseñadas para apoyar, por ejemplo, el tratamiento. Entonces, hay herramientas que nos apoyan lo que sería la dosimetría interna médica. También, porque es muy extenso, es bastante campo, también nos ayudan con respecto a los datos clínicos del paciente. Entonces, a manejar todo ese conjunto de datos, de variables que pueden ayudar y apoyar a realizar el diagnóstico o a evaluar, por ejemplo, respuestas al tratamiento. Entonces, es un panorama global. Cami, tú mencionabas ahorita algo muy importante y es la dosimetría interna. ¿Nos podrías decir un poco más de qué es eso? ¿Qué es una La dosimetría dosimetría interna? interna. La dosimetría interna está relacionada con los tratamientos que realizamos a los pacientes. En la dosimetría interna lo que nosotros buscamos es estimar o determinar esas dosis absorbidas de radiación que recibió el paciente, tanto en sus órganos a riesgo como en sus lesiones. ¿Qué nos permite estas dosimetrías? A través de estimar esas dosis nosotros podemos ver qué respuesta ha tenido el paciente a esos tratamientos. Entonces, en función, podemos evaluar si hay una progresión de la enfermedad, si la enfermedad está estable o si hay una mejora en el paciente. Y eso está pues muy ligado a las decisiones que va a tomar el médico a medida que se van administrando las terapias. Okay. Entonces, cada cuerpo es diferente y cada paciente va respondiendo diferente a la terapia. Ahí quiero aclarar o puntualizar que la inteligencia artificial nos ayuda en ese campo respecto a, por ejemplo, a la implementación de metodologías como la RECIP, donde, por ejemplo, administramos un tratamiento al paciente. Bueno, previamente tenemos una imagen de base del paciente, una imagen PET principalmente, administramos la terapia. Una vez administrada esa terapia, volvemos a tomar una imagen PET. Y por medio de estas herramientas, nosotros, por ejemplo, podemos cuantificar los cambios de volúmenes que ha tenido un paciente y en función de eso evaluar cómo ha respondido al tratamiento. Dentro de eso también la inteligencia artificial nos puede apoyar, por ejemplo, en el proceso de dosimetría. Nosotros, con ayuda del médico nuclear, vamos a examinar la imagen que se le tomó al paciente
y vamos a realizar un proceso de segmentación donde delimitamos todas las lesiones, los órganos a riesgo, para estimar esas dosis. Aquí la inteligencia artificial nos puede apoyar en realizar ese tipo de segmentaciones de forma automática, pasar de procesos que son netamente manuales o semiautomáticos a ya ser automáticos, y nos reduce mucho la carga de trabajo. Algo que nos puede tomar horas, ahora se vuelve unos cuantos segundos o minutos. Mi hijo me preguntaba que si eso necesitaba un software para implementar esa inteligencia artificial en medicina nuclear, o eso, cómo se aplica esa inteligencia a las imágenes. Pues la inteligencia artificial depende del, digamos, del problema que vamos a abordar. Entonces, voy a poner el ejemplo puntual de lo que sería lo que os venía hablando de la segmentación, que es delimitar las lesiones. ¿Qué hacemos nosotros? Ese algoritmo se desarrolla en los lenguajes de programación, entonces hay diferentes lenguajes de programación, pero básicamente todos funcionan de la siguiente forma. Lo que hacemos es presentarle a ese algoritmo que queremos entrenar muchos ejemplos de la situación deseada. Entonces, por ejemplo, yo le paso una imagen PET a ese algoritmo y junto a ella va, por ejemplo, una imagen en la cual nosotros delimitamos todas esas lesiones o toda esa región de interés. El algoritmo se alimenta de esos ejemplos que nosotros le presentamos y él se va sintonizando para que cuando vea un ejemplo nuevo, que sería un paciente nuevo en el cual nosotros queremos realizar la tarea, él sea capaz de realizarlo de forma automática. Entonces es más o menos de esa forma funcionan este tipo de algoritmos y requieren pues un lenguaje de programación especializado. Después de eso, digamos, eso es la forma en que estos se sintonizan y se entrenan y aprenden. Después de eso ya viene una etapa que se conoce como despliegue, que es cuando el programador diseña la herramienta con la cual va a interactuar el médico. Entonces ya va a depender del lenguaje de programación y quien diseñe, digamos, la solución. ¿Colombia ya tiene algo de eso? ¿Alguien maneja esas programaciones en medicina nuclear o todavía estamos en pañales? Doc, pues a nivel Colombia se han desarrollado algunos trabajos en este campo. Eh, por ejemplo, en el Congreso, en el último Congreso de Medicina Nuclear, está el trabajo de nuestro residente Felipe Galindo. Él está trabajando, por ejemplo, en lo que se conoce como radiómica. Radiómica, así de forma gruesa, son un conjunto de propiedades o atributos que se miden de la imagen, en este caso de medicina nuclear. Estos atributos o estas características eh, son, son algo que está implícito en la imagen y que no es visible a simple vista. Digamos, son propiedades o patrones que podemos extraer de la imagen que a veces, digamos, nosotros no los podemos percibir. Y a través de estas herramientas, por ejemplo, en el caso del trabajo de Felipe, son utilizados estos atributos para diferenciar dos clases, en este caso, de lo que conocemos como adenocarcinoma o carcinoma escamocelular. Entonces son utilizados todos esos atributos para entrenar ese tipo de algoritmos y poder diferenciar, por ejemplo, en una imagen PET, el tipo de patología. Bueno, Cami, ya que mencionas el congreso, el último congreso de medicina nuclear que tuvo lugar en agosto de este año, te quería felicitar inicialmente y preguntarte por el trabajo que ganó, que fue el tuyo. Cuéntanos un poquito más de ese trabajo, en qué consiste, en qué va, si de alguna forma te lo habías imaginado, lo habías soñado, si de alguna forma te tocó trabajarlo muchos, muchos años y hasta ahora estamos viendo algo, o si ya es algo mucho más sólido. No, felicitaciones. Muchas gracias, David. Primero que todo, quería agradecerte por las felicitaciones. Este trabajo empezó, este fue mi proyecto de trabajo de grado de maestría. La idea empezó gracias a en ese entonces mi docente Natalie Barbosa. Ella me presentó la idea, ya que pues tenía conocimiento de que yo me había formado en este campo. Ella me presentó el trabajo y en ese momento pues buscamos ayuda de la doctora Mónica Naranjo, a quien le agradezco mucho, quien pues me presentó también cómo me podía apoyar en esta idea. Y pues para contarte un poco acerca de cómo se desarrolló, eh, para ser muy concreto, lo que diseñamos nosotros fue un algoritmo que ayuda a cuantificar lo que es la carga metabólica tumoral.
puntualmente en pacientes de cáncer de próstata. Ok. Y lo hicimos a través de la imagen PET. ¿Qué hicimos? Con ayuda de la doctora Mónica, a través de un software, nosotros empezamos a apoyarla a ella en la lectura de diferentes exámenes y lo que se hizo fue segmentar esa carga metabólica tumoral. Posteriormente, pues alimentamos nuestro algoritmo para que fuera capaz de detectar y diferenciar lo que es carga metabólica tumoral de, por ejemplo, captación fisiológica. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener o de cuantificar cuál es ese volumen metabólico tumoral o carga metabólica tumoral, obtener ese volumen en mililitros y eso apuntando a nosotros a implementar, por ejemplo, lo que es el criterio RECIST 1.0 para evaluar respuesta al tratamiento. Y básicamente mi trabajo lo que hace es, digamos que puede sonar algo complejo, pero lo que hace es entregarle al médico nuclear o apoyarlo en cuantificar esa carga metabólica tumoral. Le entrega un volumen en mililitros de la enfermedad del paciente. Suena un trabajo bastante interesante y que si se pudiera poner en todos los servicios de medicina nuclear ayudaría bastante al diagnóstico, al tratamiento, al seguimiento de estos pacientes que de verdad les puede cambiar la vida. El simple hecho de poder estadificarlos de manera adecuada y de poderles hacer un seguimiento un poco más cuantitativo. Y no solo próstata, podemos hablar del linfoma, porque están pidiendo mucho los hematólogos la carga tumoral en linfoma para hacer tratamientos. Entonces, no solo próstata, sino podemos llevarlo a otras patologías oncológicas, ¿no? Claro que sí, Doc. Inicialmente este trabajo pues, fue enfocado y Sí, sí. especializado Ajá. en próstata porque el algoritmo pues depende mucho de las condiciones, entonces la captación fisiológica va a ser diferente y pues va a presentar diferentes condiciones. Como tú lo mencionabas, en este congreso que pasó, yo observé mucho que se está tomando en cuenta mucho este marcador de carga metabólica tumoral y actualmente a nivel mundial se están desarrollando muchos trabajos en el campo del linfoma. Y claro que sí, este tipo de soluciones se pueden adaptar, en este caso, por ejemplo, al linfoma. Sí, es algo muy viable. Porque otra cosa, ya empezamos a hacer Galio FAPI, que es un nuevo marcador de PET-CT, como tiene menos captación fisiológica en algunos sitios, podemos utilizar, por ejemplo, ya para evitar esa captación fisiológica, podemos utilizar este nuevo radiofármaco que no tiene captación fisiológica, que es muy limpio. El que quiera ver puede ver imágenes en las revistas. Cuando publiquemos en la revista del instituto podemos ver esa, pero es muy limpio, entonces podemos evitar eso y hacerlo mucho más fácil con su trabajo, con su software que tiene. Claro, como lo mencionas, si el radiofármaco no tiene tanta captación fisiológica, digamos, claramente que es un caso específico porque, digamos, el algoritmo se adecua a cada radiofármaco, a cada contexto que vamos a encontrar, pero viéndolo así, posiblemente se puedan sintonizar o entrenar Sí. algoritmos para que sean incluso más precisos de los que ya se ha diseñado previamente. Entonces sí se ve un campo de aplicación ahí directo y amplio. Y amplio. Ajá. Cami, tú nos has contado muchísimas cosas muy interesantes y yo quisiera preguntarte, tú en este punto, ¿en qué crees que se podría beneficiar un poco más física médica y medicina nuclear? O sea, con lo de la inteligencia artificial, ¿en qué punto vamos a ir? O sea, mucho más, estamos empezando, estamos a la mitad. Entonces, o sea, la inteligencia artificial es el presente y futuro. Estamos en ese camino, o sea, ya hay soluciones. Para responderte eso, te voy a contar un poco acerca de muchas aplicaciones que hay ya en este momento. Claro. Entonces, empezando por la adquisición del examen. Entonces, nosotros administramos el radiofármaco al paciente, lo llevamos a cámara y empieza nuestro equipo a adquirir la imagen. Ahí viene algo que es el proceso de reconstrucción de la imagen. Entonces, tradicionalmente lo hacíamos por el método de retroproyección filtrada o los métodos iterativos que todos conocemos. ¿De acuerdo? Pero esos algoritmos ya llegaron, o esos métodos ya llegaron a su tope. Ahora ya existen algoritmos de reconstrucción que son basados en inteligencia artificial, que tienen una calidad de imagen aún superior a estos métodos tradicionales que tenemos. Claro. Sin olvidar eso en la imagen PET o en la imagen SPET, sin olvidar que nosotros también utilizamos la imagen de tomografía computarizada. Ellos también están desarrollando este tipo de herramientas. Entonces, tenemos mayor calidad de imagen
en los dos campos. Ok. Después de eso, viene, por ejemplo, el proceso, valga la redundancia, de procesamiento de las imágenes. Claro. Entonces, por ejemplo, un examen, un renograma. Entonces, llega el tecnólogo o el médico, va a procesar su imagen, y nosotros, ¿qué debemos hacer ahí? Dibujar los ROI de los riñones. Ajá. Con este tipo de herramientas, por ejemplo, esa tarea de dibujar esos ROI se puede automatizar, se puede hacer automáticamente, y pues con estos métodos que son reproducibles, se aumenta la precisión, se disminuye el error humano. Entonces, nos puede dar un diagnóstico, apoyar ese diagnóstico y volverlo un poco más preciso, disminuir los errores. Continuando para contarles, vamos primero reconstrucción y luego procesamiento. Luego vamos cuando ya tenemos la imagen médica. ¿Qué sucede? Que se han diseñado diferentes herramientas, por ejemplo, para la extracción de lo que son biomarcadores, que digamos es el futuro y el presente en el diagnóstico, y por ejemplo lo que ya les había mencionado, que es la segmentación o por ejemplo la detección automática de las lesiones. También adicionalmente existen herramientas que nos permiten diferenciar, por lo que me había mencionado, por ejemplo, los tipos de cáncer. Sí. Eso también para apoyar el diagnóstico. Y también el tratamiento. Como les había hablado, la dosimetría interna médica, por ejemplo, la segmentación automática, para evaluar esa progresión de la enfermedad, determinar cargas metabólicas tumorales, etc. Entonces, en cada una de las cadenas de adquisición, por ejemplo, de un examen, pues vemos que se están implementando diferentes soluciones. O sea, tiene muchísimo campo de acción. Hay muchísimo campo de acción, es el presente porque ya hay muchos estudios propuestos y herramientas, y va a ser el futuro. Claro. Todo el mundo tiene miedo de la inteligencia artificial, que nos va a quitar el trabajo, que no nos va a dejar hacer nada. ¿Usted qué piensa de esa inteligencia artificial en medicina nuclear? Entonces, Sobre ese tipo de... O sea, sí en nos va a ese quitar el contexto. trabajo. Sí, yo les voy a responder con esto. Sí he escuchado, o sea, dicen, ¿cómo es posible que yo soy la persona que estudió, que tiene la experiencia, y viene una herramienta y da 2 clics y obtiene un diagnóstico similar al mío? ¿Qué sucede? Se han hecho trabajos tanto en este campo como en otros campos en los que se compara, por ejemplo, el desempeño de un algoritmo frente al desempeño de un médico, ¿cierto? Entonces, sin olvidarlos que el médico está haciendo una predicción, ¿cierto? Al evaluar pues, los síntomas, evaluar la imagen y demás. ¿Qué sucede? Que esos algoritmos han demostrado desempeños similares e incluso en algunos contextos específicos superiores. Pero ahí es donde entra el miedo. Dicen, ¿cómo es posible esto? Pero esos estudios han ido un poquito más allá. Se ha evaluado el médico más la herramienta y se observa que tiene mejor desempeño que de la herramienta sola y que del médico solo. Entonces ahí está la respuesta. Lo que debemos hacer como médicos fusionarnos. exactamente, utilizar estas herramientas, aprenderlas a utilizar y ver cómo eso nos beneficia a obtener pues, un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado. Entonces, eso es lo que les quería contar, o sea, no tengamos miedo, esto está hecho para apoyarnos, no nos va a quitar el trabajo. Para ayudarnos más que derrocarnos. Y para ayudar al paciente, que es de nuestro cliente, fin. nuestro fin y nuestro cliente, para mejorar ese diagnóstico, el tratamiento, a través de toda la parte de salud, de todo todas las especialidades que están alrededor de ese paciente, principalmente oncológico, ¿no? Estamos principalmente en la parte oncológica, ¿no? Pues Cami, ha sido una excelente tarde. Creo que hemos aprendido mucho acerca de inteligencia artificial y medicina nuclear, que creo que realmente es el boom de ahorita, no solamente por todo lo que nos has contado, sino porque, pues digamos que es un área gris, como que si no lo sabemos, no lo sabemos nunca. Entonces te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación a este primer episodio. Y pues nada, a ustedes muchas gracias por este primer episodio, por verlo. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales y también espero que nos puedan seguir en otros episodios. Muchísimas gracias, Cami, por estar aquí y no sé, pues bienvenido cuando quieras, esta es pues tu casa y cuando quieras contarnos cosas muy, muy chéveres que deberíamos saber, súper bienvenido. Muchas gracias, Viviana. Claro que sí, yo encantado de estar acá, me gustó mucho. Y
quería dejarles, como lo veníamos hablando, dejarles con un mensaje de que debemos ser conscientes de que, digamos, este tipo de cambios se está presentando ahora y pues que debemos adecuarnos y estar preparados para lo que se viene. Vamos a recibir un gran apoyo a través de estas herramientas de lo que son la inteligencia artificial. Bueno, sí, muchas gracias. Próximo café estaremos anunciándolo posteriormente. Gracias. Gracias.